La mujer que me sigue en la madrugada, historias ocultas de terror y brujería que no huele y diarrea con acentos. La noche se cernía sobre la pequeña ciudad, un manto negro salpicado de estrellas titilantes, pero había algo siniestro acechando en la oscuridad. De pronto, un grito desgarrador rompió la calma. Era la historia de Ana, quien, tras una larga jornada, emprendió su camino a casa. Sin embargo, no estaba sola. Desde esa noche fatídica, una mujer oscura la seguía. Los pasos retumbaban tras de ella, un eco de desesperación, y un misterio inquietante. Ana pudo sentirlo en su piel, un escalofrío helado que le recorría la espalda. Su cabello se erizaba como si mil hormigas recorrieran su cuerpo. Cada vez que miraba por encima del hombro, ahí estaba. En la penumbra, la figura de la mujer se materializaba, con una diadema de sombras en su cabeza, ojos hundidos que destilaban tristeza y locura. Algunos decían que era un alma en pena, otros, una bruja que había perdido su camino. La leyenda cuenta que aquellos a quienes sigue, están marcados para siempre. Mientras el viento soplaba furioso, arrastrando hojas de un lado a otro, un temblor recorrió el pecho de Ana. No era solo miedo, sino una mezcla de terror y un profundo anhelo por entender qué quería esa mujer. Su vida se tornó en un juego de paranoia, no podía salir sin mirar hacia atrás, no podía dormir sin recordar aquellos ojos. Era una advertencia, un castigo de antiguos dioses, o simplemente la locura de una mente perturbada. En un momento de valentía, Ana decidió que debía enfrentar a su sombra. Con el corazón palpitando como un tambor en su pecho, se dirigió al viejo cementerio donde la mujer la había seguido por primera vez. El lugar era conocido por sus historias oscuras. Se decía que los muertos susurraban por la noche y que aquel que escuchara, nunca regresaría. La luna brillaba llena, iluminando las lápidas cubiertas de musgo, y una extraña calma la envolvió. ¿Qué esperaba encontrar? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de estar suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale like, realmente me ayuda en el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. Ana temblaba, la atmósfera pesada le oprimía el pecho. Justo cuando un susurro flotante pareció atravesar el aire, un grito desgarrado retumbó en sus oídos, un choque de sonido que la hizo retroceder. Pero no podía dar marcha atrás. ¿Sería esa mujer la respuesta a todos sus miedos o el inicio de su propia perdición? El silencio en el cementerio era abrumador, como si los muertos contuvieran el aliento. Ana, sintiendo el peso del aire frío en sus pulmones, dio un paso adelante. Las sombras danzaban a su alrededor, pero la imagen de la mujer persistía, atormentando su mente. Una voz en su interior le decía que debía saber, que debía entender. Lo que no podía imaginar era que el encuentro que buscaba desde hacía semanas cambiaría su vida para siempre. Con cada paso, el sonido de sus propios latidos resonaba en sus oídos, mientras las lápidas parecían alzarse como guardianes silentes, testigos de su lucha. De repente, un susurro claro cortó la oscuridad, una melodía que parecía lamentarse. Era un lamento profundo, como el llanto de una madre perdida, que la envolvía y la guiaba hacia una de las tumbas más antiguas del lugar. La inscripción casi borrada le dio escalofríos. Eulalia, la que no debe ser olvidada. Ana se detuvo, paralizada. ¿Era posible que esta mujer oscura estuviera vinculada a alguien tan distante en el tiempo? Era un misterio aterrador que la instaba a indagar más. En ese instante, un viento helado sopló y se detuvo frente a ella. Vio cómo la neblina danzaba al ritmo del oscuro canto que resonaba en su mente, una invitación misteriosa. No temas, Ana, sonó la voz, grave y casi familiar. Era como un eco de sus propios pensamientos, que retumbaba y reverberaba entre las tumbas. Giró nerviosamente, buscando la fuente, y allí estaba. La mujer, con su figura etérea cubierta por sombras, parecía surgir del mismo suelo. Sus ojos se fijaron en Ana con una intensidad desgarradora, llenos de sufrimiento. ¿Qué quieres de mí?, logró preguntar Ana, sintiendo el sudor frío deslizarse por su frente. La mujer extendió su mano, mostrando un amuleto desgastado que colgaba de su cuello. Esto, fue robado, dijo con voz quebrada. Solo en su poder podrás romper la cadena que me ata a este lugar. Ana sintió un nudo en la garganta. Esa cadena, sería la misma que la ataba a ella. Una conexión inmediata la dejó sin aliento. ¿Cómo puedo ayudarte?, indagó, el tono un tanto desafiante. Era momento de conocer la verdad detrás de este tormento.
La mujer acercó su rostro, y Ana pudo notar los rasgos marcados por la tristeza infinita. Tienes que buscar a quien lo posee, susurró. Pero ten cuidado, hay quienes no quieren que la verdad salga a la luz. Ana sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Quién tenía ese amuleto? ¿Y qué secretos ocultaba? En ese momento, un grito aterrador resonó en la distancia, llevándola de vuelta a la realidad. La presencia de la mujer comenzó a desvanecerse, dejando un frío penetrante donde había estado. Recuerda, Ana, los ojos de la verdad siempre observan, dijo antes de desvanecerse en las sombras. Ana quedó sola, temblando. Su corazón latía como un tambor en la estratosfera de lo desconocido. Se dio cuenta de que la dirección de su vida había cambiado. Debía descubrir la historia de Eulalia, y el oscuro camino que la esperaba comenzaba justo allí, en la fría y oscura tierra que estaba pisando. Mientras caminaba hacia la salida del cementerio, algo brilló entre las hojas secas a sus pies. Era una pista que la llevaría un paso más cerca de la verdad. Pero antes de poder recogerlo, un ruido la paralizó. ¿Quién más estaba allí? Podría ser quien la estaba vigilando. El misterio se profundizaba, y Ana, ahora más decidida que nunca, sabía que el sinfín de secretos aún estaba guardando por ella. Pero, estaba lista para enfrentarlos. El viento soplaba con fuerza, llevando consigo un murmullo inquietante que parecía provenir de las propias lápidas. Ana, con el corazón en un puño, no se atrevió a girar la cabeza. No quería ver lo que podría acechar entre las sombras. En lugar de eso, el brillo que había captado su atención se convirtió en el único foco de su pensamiento. Sin embargo, el latido de su propio corazón resonaba más fuerte que el ruido del viento. Con manos temblorosas, se inclinó para recoger ese destello. Era un pequeño medallón de plata, desgastado y cubierto de tierra, pero aún con un brillo peculiar que despertaba su curiosidad. Sentía que en ese objeto podría estar la clave de todo lo que había aprendido en aquella oscura noche. Lo sostuvo entre sus dedos, sintiendo el frío metal contra su piel. Mientras examinaba el medallón, un escalofrío recorrió su espalda. Un chasquido resonó a sus espaldas, seguido de un susurro tan suave como la brisa, pero con un tono amenazante. Ana. El nombre flotaba en el aire, dibujando un camino de inquietud en su mente. Rápidamente, se volvió para enfrentar su temor. Solo las sombras y el ecosistema muerto del cementerio la miraban. Nadie. Pero el sentimiento de ser observada se hacía más fuerte. La luna, alta y llena, iluminaba el lugar con una luz plateada, revelando la silueta de las tumbas como si fueran altas columnas que sostenían el cielo oscuro. Ana sintió una mezcla de asco y fascinación, sin pensarlo, echó un vistazo a su alrededor, buscando cualquier señal de presencia humana. Entonces, un sonido familiar la hizo estremecerse de nuevo. Una risa, susurrante y nasal, provenía de la dirección opuesta de donde había encontrado el medallón. Esa risa. Ana la había escuchado antes, en sus pesadillas. La risa de alguien que parecía conocer su historia más que ella misma. Rápidamente, se deslizó entre las sombras de las lápidas, cada paso arrastrándose como si el suelo estuviese hecho de plomo. Su mente giraba a 1000 por hora. Tengo que encontrar al dueño del amuleto, pensó. ¿Pero quién? ¿Qué si él o ella son la razón por la que Eulalia está atrapada? El temor y la tensión comenzaban a desgastarla. El lustre del medallón le daba fuerzas. Tal vez era un amuleto de protección, una forma de resguardar su vida mientras se adentraba más profundo en lo desconocido. Mientras se concentraba en el objeto, una nube oscura pasó por la luna, llenando el cementerio de una penumbra tan densa como su propio miedo. La risa resonó de nuevo, esta vez más cerca. Ana se quedó paralizada. La figura de una mujer emergió de la oscuridad, con la cara oculta tras una capa oscura. La silueta era familiar, pero distorsionada por las sombras. Eres más curiosa de lo que pensé, habló la figura con una voz que hizo eco a través de la fría noche, provocando que un sudor frío le cubriera la frente. Ana sintió que sus piernas flaqueaban. No voy a permitir que sigas buscando, continuó, acercándose lentamente. La voz era un hilo de seda que envolvía lo amenazante. Ana levantó el medallón como si tuviera el poder de alejarla, inquieta al pensar que lo que tenía entre manos no era solo respuesta, sino una llamada a la acción contra fuerzas desconocidas. Si es verdad lo que llevas, no podrás resistir el poder que despierta, susurró la mujer, una figura perfecta en la opaca oscuridad. La incredulidad se transformó en pánico y Ana retrocedió un paso, pero la risa de nuevo resonó, desestabilizándola. La mujer avanzaba lentamente, como una sombra deslizándose sobre la tierra. ¿Era amiga o enemiga? La línea entre el peligro y la salvación se volvía borrosa. Con el medallón palpitando en su mano, Ana supo que no podía más.
Aquella noche estaba destinada a convertirse en una lucha por su vida y su destino. ¿Quién eres?, gritó Ana, la voz entrecortada pero decidida. La mujer se detuvo, su sombra danzando en el suelo, teniendo un brillo ominoso. Fue entonces cuando pronunció las palabras que helarían la sangre en las venas de Ana. Soy quien dará respuesta a tus preguntas, si tienes el valor para escuchar. El aire se tornó frío y tenso, mientras Ana se preparaba para enfrentar lo que vendría. Su vida estaba a punto de cambiar nuevamente, y la revelación de la verdad prometía un desenlace devastador. En esa oscuridad, la pregunta latente era, ¿podría Ana sobrevivir a la verdad que estaba a punto de descubrir? Ana sintió que el corazón le latía descontrolado, como si quisiera escapar de su pecho. La figura se mantenía en la penumbra, pero sus ojos brillaban con una intensidad inquietante, como dos luceros absorbentes que parecían leer cada rincón de su alma. Frente a ella, lo único que podía hacer era aferrarse al medallón más fuerte, buscando en su metálico aliento alguna forma de coraje. ¿Qué sabes de mí?, preguntó, desafiando sus propios miedos, aferrándose a la idea de que podría ganar esta batalla de voluntad. La mujer se acercó un poco más, y Ana pudo ver un destello de una sonrisa en sus labios. Sé más de ti que lo que los ecos del cementerio susurran a tus oídos. Todos los secretos de tu familia están conectados a este medallón. La voz de la mujer se deslizó como un viento frío a través de la noche. Ana sintió un nudo en su garganta. Todo lo que había creído conocer sobre su historia, sobre su familia, ahora parecía tambalearse en la cuerda floja de su conciencia. ¿Qué quieres decir?, se escuchó preguntar ella misma, aunque la inquietud en su voz traicionaba su deseo de mantenerse firme. Poder, contestó la mujer, como si le hablara desde el fondo de una oscuridad profunda. El poder grabado en este medallón puede desatar un legado antiguo, o acabar con todo lo que amas. La tensión en el aire se tornó casi palpable, una química instintiva que agudizaba los sentidos de Ana. Las palabras resonaron en su mente. No voy a ser parte de nada que implique brujería, pronunció, resaltando cada sílaba con decisión. La mujer soltó una risa espontánea, que se mezcló con el viento, provocando escalofríos en la piel de Ana. ¿Brujería, dices? Ese término es lo que te han enseñado a temer. Pero no es el poder en sí, sino la forma en que eliges usarlo lo que define tu destino. Y tú, Ana, puedes ser la clave para desatar o encadenar ese poder. Se acercó aún más, su rostro finalmente iluminado por la luna, revelando facciones que Ana conocía, pero que se sentían ajenas, distorsionadas por el tiempo y el dolor. Ana sintió que el aire escapaba de sus pulmones. «Eres parte de mi familia», murmuró, las palabras emergiendo de su boca como un eco del pasado del cual había estado huyendo. «Soy tu guía, tu sombra», respondió la mujer. «Mi legado vive en ti, y tú estás destinada a elegir el camino que te lleve a la verdad. Aquí, en este lugar, todo se entrelaza, y he venido a ofrecerte el conocimiento que buscas. Pero no todos estarán de acuerdo con ello». Ana bajó la mirada, tratando de asimilar aquellas revelaciones desconcertantes. Sus pensamientos se agolpaban, recuerdos de su infancia, de advertencias sobre la sangre y los pactos ocultos. «No quiero esto», dijo casi en un susurro, su voz temblando. «Pero ya está escrito, Ana», replicó la mujer, acercándose aún más. «Puedes rechazarlo, pero eso no detendrá lo que está por venir. La oscuridad que te sigue no solo busca a la hija de Eulalia, busca la sangre que aviva su poder». Ana sintió su propio pánico multiplicarse. Sabía que la oscuridad no era una simple figura. Su mente la llevó a pensar en Eulalia y en cómo cada decisión podría resultar en consecuencias irreversibles. «Si no puedo cambiarlo, entonces, ¿qué puedo hacer?», preguntó, la desesperación apoderándose de ella. «Debes decidir», declaró la mujer, su voz resonando como un golpe de tambor. «Este medallón tiene la clave para ser libre o estar encadenada para siempre. La elección será solo tuya». La figura dio un paso atrás, y un aire de anticipación se hizo presente, como si una tormenta estuviese por estallar. Ana respiró hondo, buscando lo que quedaba de su determinación. «Estoy lista para descubrir la verdad», afirmó, sintiendo que el medallón se calentaba en su mano. Pero, en el fondo de su ser, una pregunta persistía. ¿Sería capaz de soportar el peso de la verdad que estaba a punto de desatar? La oscuridad comenzó a girar a su alrededor, y en esos momentos de angustia, un nuevo eco se dejó sentir, llevándola hacia un desconocido más oscuro aún. El viento sopló fuerte, y la mujer desapareció en la negrura de la noche, dejando atrás una simple advertencia: recuerda, cada verdad trae consigo un precio, y ese precio podría ser más alto de lo que imaginas. Mientras el cementerio se sumía en el silencio, Ana sintió que el tiempo se detenía. Su destino estaba solo a un paso del abismo, y ella debía decidir un camino hacia la luz o hacia el abismo.
La verdadera pregunta era, ¿podría soportar lo que aún debía venir? El viento se llevó el eco de sus palabras, dejando a Ana en un océano de dudas. La oscuridad ya no era solo una sombra, era un ente palpable, una pulsación en el aire que la llamaba, una invitación a un viaje que prometía revelaciones y peligros. ¿Qué secretos estaban ocultos en su sangre? Y, mientras se preguntaba esto, el frío la envolvía como una extraña caricia, haciéndola aún más consciente de su vulnerabilidad. Decidida a encontrar respuestas, Ana dejó el cementerio y se dirigió a su casa. Cada paso era un eco en sus pensamientos, una danza entre la curiosidad y la terrorífica realidad. El medallón brillaba levemente, como un faro impasible a sus propias emociones turbulentas. Se preguntaba si el destino había comenzado a moverse, comenzando a trazar líneas que no podía ver. Al llegar, la niebla comenzaba a descender, mutando su hogar en un laberinto de sombras danzantes. Ana encendió una luz, pero las luces titilaban, como si algo estuviera interfiriendo. Sopesando todos los peligros, se sentó en la mesa de su abuela, donde tantas veces escuchó historias impactantes de su linaje. Las viejas fotografías de familia colgaban en las paredes, cada imagen un recordatorio de amores perdidos y secretos que el tiempo había tratado de enterrar. Mientras hojeaba un álbum, su atención se detuvo en una foto en particular, una mujer que se parecía a la figura de la noche anterior. Sus ojos, esos mismos ojos que la seguían desde la oscuridad. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era posible que aquella mujer fuera su antepasada. Los relatos de brujas y leyendas familiares estaban tomando carne. Con cada página que pasaba, las historias de magias y maldiciones se fusionaban con su propia realidad. Sus manos temblaron al tocar un recorte de periódico sobre un ritual olvidado, que mencionaba una serie de desapariciones vinculadas a su familia. Las palabras resonaron como un canto de sirena en su mente: el sacrificio de sangre es, a veces, la única forma de restaurar el equilibrio. Ana tragó saliva, tratando de desterrar esos pensamientos oscuros. Era un juego peligroso, y mientras se sumergía más en los relatos, escuchó un susurro, como un lamento distante, que parecía venir de la sala de estar. Se congeló. La casa que solía sentirse segura parecía ahora un escenario de terror. En su pecho, el medallón latía como si tuviera vida propia, pulsando con un poder antiguo que prometía respuestas, o la condenación. Con cada paso hacia la sala, el susurro se transformó en una voz clara, resonante, llamándola por su nombre: Ana. Era familiar y extraño al mismo tiempo. La oscuridad en el rincón de la habitación aumentaba su intensidad, convirtiéndose en una figura concisa. A medida que se acercaba, Ana pudo vislumbrar el rostro pálido. ¿Qué deseas?, gritó, repleta de determinación y miedo. La figura sonriente mostraba un semblante que primero la tranquilizó. He venido a ayudarte, Ana. A asumir tu lugar en la historia que te pertenece, dijo la mujer, con una voz envolvente. El caos que se había apoderado de Ana se tornó en confusión. ¿Ayudarme? ¿A qué precio?, cuestionó, su corazón latiendo desbocado. La mujer dio un paso al frente, y en ese momento, las sombras se agitaron en la estancia, dejando sentir un escalofrío por todo su cuerpo. El precio es conocer la verdad de tu sangre. Pero ten cuidado, Ana, las verdades no siempre son bienvenidas. Ana sintió como si la tierra se moviera bajo sus pies. La declaración vibrante de la mujer la atrapó en un torbellino de pensamientos, pero antes de poder articular otra palabra, una explosión ensordecedora resonó en el exterior, sacudiendo las ventanas. Tienes que decidir rápido, exclamó la mujer. La oscuridad no espera, y lo que desates puede cambiar todo. En ese instante, una intensa luz iluminó el espacio, haciendo que las sombras se retiraran, dejando a Ana frente a una decisión del destino. Su mente se inundó con la urgencia de actuar. Iba a permitir que esas fuerzas antiguas decidieran su futuro, o tomaría él control en sus manos, aun cuando eso significara abrir la puerta a lo desconocido. La figura se desvaneció mientras la luz brillaba más fuertemente, dejando a Ana a solas con el eco de su propia elección. Podría tomar la responsabilidad de la historia que ha decidido seguirla en las sombras. La tormenta exterior rugía ferozmente, y el tiempo se agotaba. Ana se encontró frente a un abismo, sabiendo que el camino por venir la llevaría a la raíz de una revelación más peligrosa de lo que jamás había imaginado. El medallón, vibrante y ardiente, le daba la respuesta que tanto buscaba. Pero, ¿sería la verdad suficiente para enfrentar lo que el destino tenía preparado? El sonido estruendoso de la explosión había encendido un fuego en su interior. Ana estaba cuerda y perdida a la vez, sus pensamientos volando entre la advertencia de la mujer y el conocimiento antiguo que ahora se agitaba en su pecho. La luz del medallón iluminaba su rostro, proyectando sombras que danzaban erráticas en las paredes, como si las historias de su linaje estuvieran cobrando vida. Se acercó a la ventana, el viento aullaba como un lobo en la noche,
arrastrando hojas secas y ecos de murmullo lejanos. Miró afuera y lo que vio la heló hasta los huesos. La niebla, que había sido compañera en su camino, ahora cubría todo. No solo el jardín, sino el mundo entero parecía haber desaparecido tras un velo espeso y sombrío. ¿Qué está pasando?, murmuró Ana, incapaz de apartar la mirada de la escena insólita. La calle, que durante años había sido un refugio conocido, ahora se sentía alienante, como un laberinto invisible. Retrocedió de la ventana, su mente bordando imágenes de lo que había leído sobre las desapariciones. Esa mujer misteriosa le había prometido conocimientos, pero el qué y el cómo eran todavía un misterio que la aterrorizaba. Desesperada, Ana volvió a la mesa de su abuela. Algunos recortes, fotos y recetas antiguas se esparcían bajo su mirada. El hechizo que había arraigado en sus venas resonaba, como una melodía ancestral. No puedo ignorar esto, pensó. Pero, al mismo tiempo, una parte de ella deseaba huir, dejarlo todo atrás. La figura de la mujer seguía habitando su mente, y ahora era un eco más intenso, un grito que se amalgamaba con el viento que sulfataba las ventanas. Ana tomó el medallón con ambas manos. El frío metal parecía latir junto a su corazón. Su decisión creció con cada pulso. Si la verdad era un camino que debía recorrer, entonces estaba lista para el viaje. Pero, ¿a qué precio? De repente, un crujido resonó en la casa. Su corazón se detuvo. La oscuridad pareció moverse de nuevo, como si las sombras tuvieran voluntad propia. Se giró, intentando discernir la fuente del ruido. El aire se tensó a su alrededor, la presión era palpable. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, su voz temblando apenas. Sus palabras flotaron en el aire, y la respuesta fue un silencio pesado que amenazaba con aplastarla. De las profundidades de sus pensamientos, una voz recordaba, el sacrificio de sangre. Esa línea lo cambió todo. Con el corazón palpitando, Ana se acercó a una esquina oscura de la sala, donde una vieja caja de madera reposaba oculta entre las sombras. Había algo en su interior que ansiosamente quería descubrir. Al abrir la caja, un destello oscuro brilló, y al fondo encontró una daga. El mango, adornado con intrincados grabados, resonaba con la historia de su familia. ¿Para qué se usó?, se preguntó. En su corazón, la fragmentada verdad comenzaba a tomar forma. La conexión entre su familia y las sombras que acechaban dificultaba discernir la realidad. Mientras sostenía la daga, la figura de la mujer apareció en su mente. Las verdades no siempre son bienvenidas. Colocando la daga sobre la mesa, una sensación de inevitabilidad se apoderó de ella. Fue en ese momento que escuchó un nuevo susurro, también llamándola por su nombre, pero con un tono diferente, desgarrador. Ana, ven a jugar, decía una voz infantil. Ana dio un paso atrás. La choza de sombras parecía reírse de su miedo. La niña de voz llorosa se sintió tan familiar, como un eco de su propia infancia, perdida entre cuentos de terror. Casi sin pensarlo, se dirigió hacia la sala de estar, sus pasos resonando con el peso de cada decisión que había tomado. Allí, la oscuridad se tornaba cada vez más palpable, y en el fondo, su medallón vibraba aún más fuerte, como si supiera que estaba a punto de atravesar la frontera entre la luz y la sombra. ¿Qué sería lo que la esperaba al otro lado? La pequeña figura se hizo más nítida, el rostro se iluminó momentáneamente por un rayo. «¿Ana?», gritó, justo cuando la tormenta exterior desató su furia con un rugido ensordecedor. Ana sintió que la tierra se deslizaba de nuevo, la niña la miraba fijamente, y en su mirada había un temor que atravesaba los siglos. La voz de la mujer se desvaneció en un eco lejano. «El precio, debes pagar el precio». Ana se dio cuenta de que no podía escapar de su herencia. Con la daga en mano y la verdad palpitando en su interior, se enfrentó a la figura en el umbral de la habitación. «¿Qué es lo que quieres de mí?», preguntó, apenas aferrándose al último hilo de su cordura. La respuesta que vendría haría temblar su mundo una vez más. El aire era más denso que antes, como si la oscuridad misma se hubiera materializado en un abrazo helado. Ana apretó la daga con fuerza, los dedos sudorosos resbalaban por el metal frío. La figura de la niña se acercaba lentamente, sus ojos grandes y tristes se fijaban en ella, llenos de un anhelo inquietante. «¿Dónde estás?», preguntó la niña en un susurro, y cada palabra parecía arrastrar consigo un eco de lágrimas. «¿Te he estado esperando?». Mientras la tormenta rugía afuera, el sonido de la lluvia golpeando el cristal se mezclaba con el murmullo de la voz infantil. Ana sentía que su corazón se aceleraba de una forma casi alienígena, como si cada latido lo escuchara hasta el último rincón de la casa. «Esperando». «¿Por qué? ¿Qué quieres de mí?». La voz de Ana era un hilo de desesperación. La figura de la niña se desvaneció por un instante, como si la niebla hubiera absorbido su esencia. Pero luego,
emergió de entre las sombras con el rostro alzado. No tengo tiempo. Ellos están viniendo, la tormenta es solo el comienzo. Ana sintió un escalofrío recorriendo su espalda. La extraña advertencia resonaba en su mente. ¿Quiénes? ¿Qué quieren? Gritó casi impotente, como si su miedo pudiera desatarla de la realidad que la oprimía. Los ojos de la niña mostraban un brillo oscuro, y su voz se tornó un canto de advertencia. Las almas que perdí, queremos tu luz, tú eres la elegida. Ana se sintió absorbida por una ola de confusión y terror. La imagen de la mujer de su sueño cruzó su mente, entrelazada con la del pequeño espectro. ¿Elegida? No entiendo, balbuceó, cada palabra un grito en la tormenta. Cada generación debe pagar el precio, insistió la niña, dando un paso adelante que hizo retroceder a Ana. La daga vibró en su mano, como si respondiera a un llamado ancestral, a una parte de ella que había estado oculta demasiado tiempo. Pero yo no quiero, se detuvo, sintiendo que cualquier reticencia era un desafío a una ley antigua. ¿Por qué me dices esto? No tengo nada que ofrecer, se atrevió a murmurar Ana, su voz un susurro entre la tempestad. Las luces del medallón palpitaban, y ella sintió una conexión apenas perceptible, como si cada golpe de trueno resonara en su sangre. Tu oscuridad puede iluminar la verdad, pero un sacrificio debe ser hecho. Ellos están cerca. La niña se desvaneció de nuevo, y Ana solo pudo ver una luz tenue en el lugar donde había estado. Con el impulso de sus palabras, recorrió la habitación, buscando respuestas entre los lugares que antes consideraba seguros. La casa crujía, cada sombra parecía cobrar vida, jugando con su mente. En el fondo, se daba cuenta de que la verdad no solo ansiaba ser descubierta, necesitaba manifestarse, y a su vez, requería un precio elevado. Se enfrentó al espejo de su abuela. La superficie era pulcra, pero había un destello inquieto en su reflejo. Muestra la verdad. Dime qué debo hacer. El espejo se oscureció, una ráfaga de viento sopló en su dirección, y la imagen de la mujer emergió en la superficie. Cada generación elige, el amor o el miedo. Pero ¿cuál es la verdadera luz que brilla en ti? Las palabras resonaron en su mente como un campanario. El dilema la atormentaba. Amar a los que se habían ido, aceptar el pasado, y afrontar el peso de lo que significaba su familia. Pero, ¿sería suficiente? La tormenta arrebató un objeto del mueble más cercano, un viejo reloj, que cayó al suelo y se hizo añicos. El sonido fue como un grito en la noche, y Ana sintió que un velo de sombras caía sobre ella, envolviéndola. El tiempo se acaba. Gritó la niña desde el fondo de la oscuridad, y Ana se sintió impotente. La línea entre el amor y el miedo se difuminaba, y comprender su propia elección era ahora cuestión de vida o muerte. Con paso firme, retrocedió hacia la zona más oscura de la habitación, donde siempre había guardado sus secretos. Tal vez era momento de alzar la voz ante la tormenta. Con la daga en una mano y el medallón ardiendo en la otra, Ana dio un profundo respiro. Si tengo que elegir, que así sea que venga lo que debe venir. Un trueno retumbó cerca, el aire se cargó de electricidad, y sintió que un poder ancestral comenzaba a fluir a su alrededor, como un torrente desatado. Aquella lección resonaba en cada rincón de su ser, pero la pregunta persistía, ¿realmente estaba lista para afrontar el sacrificio que se avecinaba? Las sombras giraron a su alrededor, y en ese momento, un destello iluminó su visión. Una silueta apareció en la ventana, los ojos escudriñando, como si también esperara una respuesta. Ana, no estás sola, murmuró la figura con una voz profunda y conocida. Pero el cielo retumbó de nuevo con un nuevo mensaje. ¿Estás dispuesta a pagar el precio por tu verdad? La decisión final comenzaba a tomar forma, y con ella, el destino de Ana se entrelazaba con el de un mundo más amplio. ¿Qué haría ante la elección que se erguía frente a ella? La tormenta rugió más fuerte, llevándola hacia un abismo cuyo desenlace aún no podía vislumbrar. El eco del trueno reverberó en las paredes de la habitación, mientras Ana sentía que el mundo a su alrededor se desvanecía en una neblina gris. La figura en la ventana se volvió más clara, el viento del exterior hacía ondear su cabello como si tuviera vida propia. Era su abuela, una mirada que siempre había portado sabiduría y amor, pero ahora emanaba cierta gravedad que le erizaba la piel. Ana, escúchame, insistió la mujer. Su voz ya no era la suave melodía de antaño, sino un susurro urgente. El sacrificio no es solo físico. Es un acto profundo, un reconocimiento de lo que has perdido y lo que aún tienes por delante. La niña del espectro había desaparecido, pero sus palabras permanecían en el aire, asfixiantes. La abuela extendió una mano hacia Ana, una luz brillaba en su palma. Toma esto. Será tu guía. Ana avanzó, cautelosa. En la mano de la figura había un pequeño objeto que resplandecía, pareció a un corazón pulido, con una luz cálida que prometía consuelo,
pero también advertía sobre el riesgo. Cuando Ana lo tomó, una oleada de energía recorrió su brazo, como si la conexión con su ancestro la empujara hacia adelante. Ahora, debes enfrentarte a ellos, dijo la abuela, su voz temblando. Las almas que esperan tu luz no son solo sombras ausentes. Ellas llevan consigo secretos que deben revelarse. Cada uno tiene un deseo, una necesidad no satisfecha. No te dejes llevar por el miedo. ¿Cuál era la verdad que necesitaba descubrir? ¿Y cómo podía enfrentarse a aquellos que reclamaban lo que había perdido? Las preguntas la atravesaban como espinas, pero el momento no le daba tregua, un nuevo trueno estalló, y por un breve instante la habitación se iluminó, revelando figuras oscuras en las esquinas, sus rostros borrosos girando en etéreas danzas de dolor. Ana sintió que sus propios deseos comenzaban a fusionarse con los de ellas. Inspirar y soltar, susurró su abuela, guiando su respiración. Ana cerró los ojos. Tanto miedo la había paralizado, pero era hora de actuar. ¿Qué quieren de mí?, gritó, el sonido poderoso frente a la tormenta que aún rugía afuera. Las sombras se agitaron, respondiendo a su llamado. En lugar de silencio, un coro de voces emergió, cada una trinchando en su ser, cada una relatando historias de pérdida y amor. Eran fragmentos de un pasado que nunca había sido fácil, ecos de aquellos que había amado y que habían partido. Tu luz es nuestra salvación. Resonaron las voces. Danos forma, danos vida. Sálvanos, Ana. Necesitamos tu ayuda. Su pecho se llenó de remordimiento, recuerdos de risas, lágrimas, promesas nunca cumplidas. Por un tiempo había creído que olvidar les otorgaría descanso, pero ahora entendía que era justo lo contrario. Entonces, ¿qué debo hacer?, preguntó, y su propia voz sonó mucho más firme de lo que se sintió. ¿Cómo puedo salvarlas? Sin miedo, da lo que más atesoras. El sacrificio necesita ser valiente. Las sombras parecían moverse en expectativa, como si cada una en su angustia estuviera dispuesta a entregarle algo a cambio de ser liberadas. Ana sintió un nudo en su estómago, estaba dispuesta a arriesgar todo por aquellos que en vida nunca habían podido encontrar paz. Las llamas del medallón comenzaron a parpadear, susurros aumentaron, creando un canto cada vez más envolvente y cautivador. Algo dentro de ella se rompía, la oscuridad girando a su alrededor estaba cada vez más cerca, pero también lo estaba su luz, con el corazón latiendo en su pecho, y el resplandor del objeto en su mano intensificándose. Ana comprendió que la respuesta a su pregunta no era solo el sacrificio, sino la aceptación de su historia, la de su familia, y el amor que debía renacer. Está bien, murmuró, su voz resonando en la tormenta. Si para liberar sus almas debo enfrentar mi miedo, que así sea. Les doy lo que más atesoro y acepto mi verdad. Al pronunciar esas palabras, un rugido ensordecedor sacudió la casa, y las sombras comenzaron a acercarse, un torrente de emociones y recuerdos girando en un panal de luz y oscuridad. Ana sintió que el medallón ardía contra su pecho. ¿Era ahora o nunca? Mientras el eco de su decisión se mezclaba con el estruendo del tempestad, un nuevo despliegue de figuras apareció, más definidas esta vez, se acercaban, buscando redención, y entonces, en un giro inesperado, una sombra en particular emergió. Sus ojos eran profundos, conocidos, sorprendentes. Lucas, murmuró, su voz quebrándose mientras lo veía acercarse, su figura iluminada entre las sombras. ¿Por qué estás aquí?, preguntó, atónita, y en ese preciso instante, todo lo que había creído que sabía sobre su familia, sobre ella misma, se tambaleó sobre el precipicio del entendimiento. La tempestad a su alrededor se tornó un eco distante, mientras la conexión entre ellos prometía respuestas que podían cambiar todo lo que creía. Ana, la verdad está más cerca de lo que pensabas, resaltó Lucas, y el peligro a su alrededor se intensificó, dejando un rastro de incertidumbre. ¿Qué significaban sus palabras? La tormenta no había terminado, y ahora estaba justo en el corazón del caos. Ana sintió una mezcla de terror y esperanza al ver a Lucas, su mejor amigo, quien había desaparecido misteriosamente meses atrás. Su expresión era seria, y sus ojos, aunque claros, estaban manchados por la tristeza. La habitación se llenó de un aire pesado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para escuchar sus corazones latiendo al unísono. No puedes estar aquí, no deberías estar aquí, susurró Ana, retrocediendo un paso, pero la intensidad de la luz del medallón la impulsó a permanecer en su lugar. Todo a su alrededor se agitaba, como si el universo manifestara su descontento por la presencia de Lucas. Sin embargo, él avanzó, desafiando el caos. Debo estar aquí. He venido porque tú me llamaste, afirmó, su voz firme a pesar de la tormenta. Las almas que buscas son más complejas de lo que piensas.
Tienen algo que contarte, pero tú debes estar lista para escuchar. Ana tragó saliva, notando cómo las sombras a su alrededor se volvían más densas, más exigentes. El eco de las voces sobrepasaba los truenos, alimentándose de su confusión y de su miedo. ¿Y qué pasa si hago un sacrificio?, preguntó, sintiendo que su voz casi se perdía entre el estruendo. ¿Qué significa eso para mí? Y para todos ellos. Lucas hizo una pausa, sus facciones se endurecieron. La verdad no siempre es amable, Ana. A veces, lo que más amamos es la fuente de nuestro dolor. Las sombras comenzaron a revolverse con más furia, como si reprocharan la torpeza de sus palabras. La conexión entre ambos se hacía más intensa, y Ana sintió como el calor del medallón brotaba. Era un recordatorio constante de que la decisión ya estaba tomada. ¿Estás preparado para lo que revelarán?, preguntó Lucas, sus ojos fijos en ella. Debes aceptar la historia, las verdades ocultas. A veces, el sacrificio más doloroso es aceptar que no todo está bajo nuestro control. Ana cerró los ojos brevemente, recordando los momentos con Lucas, sus risas, sus confidencias, la promesa de un futuro juntos que se desvaneció como el humo ante el viento. Deseaba volver a ver a Lucas tal y como era, libre, lleno de vida, y no una sombra en esta tormenta. Estoy lista, dijo, la determinación encendiéndose en su pecho. Dame la verdad, por favor. El aire se volvió denso, y el medallón en su mano brilló como nunca antes, atrayendo a las sombras hacia ella mientras Lucas comenzaba a desvanecerse en su forma etérea. Cada palabra que emergía de sus labios parecía resonar en el corazón de las almas que aguardaba. Recuerda, Ana. Lo que veas no cambiará el pasado, pero podría transformar tu futuro. No olvides que uno nunca está verdaderamente solo, siempre hay una parte de las personas que amamos que vive en nosotros. Abrázalas y no les temas. Con esas palabras, el silencio estalló como un volcán dormido. Las sombras comenzaron a relatar sus historias en un torrente de imágenes y voces. Ana sintió que las memorias de dolor la envolvían, despedidas que nunca debieron suceder y secretos que la sangre había ocultado. Cada recuerdo era un golpe contra su corazón, pero cuando una figura comenzó a tomar forma entre el humo, con ojos tan familiares y un rostro que había anhelado ver de nuevo, Ana sintió que el mundo a su alrededor se rompía y se reconstruía a la vez. Llegaste a tiempo, Ana, dijo una voz dulce, que resonaba como el eco de su madre perdida. Pero ahora, eres tú quien debe decidir qué luz guiará tu camino. Recuerda, el amor puede ser nuestra mayor fortaleza, pero también el dolor. El aire se volvió aún más pesado, mientras la habitación comenzaba a vibrar con la energía de todos aquellos que habían esperado tanto. Ana, atrapada entre el miedo y la esperanza, observó a su madre, la mujer que había perdido, protegiendo a unas almas que nunca fueron realmente libres. ¿Qué quieres que haga?, susurró Ana, con el corazón desgarrándose y el destino inclinado sobre el filo. Abre tu corazón y deja que el amor purifique lo que hay dentro. Susurra sus nombres. Entonces, recibirás la verdad que deseas y más. Las sombras comenzaron a fluir hacia ella, cada una cargando con la historia de su vida y su sufrimiento. El medallón empezó a brillar intensamente, iluminando la oscuridad que la rodeaba. Ana, clamaron voces, entrelazándose en un grito desesperado, ella sintió una conexión inquebrantable, y al mismo tiempo, la sensación de perderlo todo. Justo cuando estaba a punto de convocar lo inevitable, se detuvo, sintiendo que una parte de ella no estaba lista para dejarlo ir. El eco de la tormenta rugió con nueva furia, y con un impulso abrumador, Ana se lanzó hacia el caos. Déjame recordarte que nunca estás sola, fue lo último que escuchó de Lucas antes de que la luz las absorbiera completamente. Ana se encontró en el corazón de un oscuro torbellino, donde las historias de aquellos a quienes amaba se entrelazaban con su destino, y con la verdad que sería su mayor desafío aún por venir. ¿Podría Ana realmente enfrentar lo que la oscuridad había reclamado, o la verdad sería más de lo que podía soportar? Solo el silencio dentro de su corazón podía responder. Ana se encontraba rodeada de un caos indescriptible. Las sombras giraban como un torbellino, susurros llenaban el aire, y el intenso resplandor del medallón iluminaba las historias de dolor y esperanza que emergían de la oscuridad. Sin embargo, en medio de ese clamor, su aliento se volvió más profundo y su corazón más decidido. Ya no temía lo desconocido, estaba lista para confrontar su legado, por difícil que fuera. Déjame recordar. Déjame conocer la verdad que tanto he temido, gritaron sus palabras, desafiando el eco de las almas perdidas. En ese instante, todo se detuvo. Las sombras se tranquilizaron y las almas que había sentido tan cerca antes comenzaron a formarse en imágenes familiares. El rostro de su madre apareció, joven y sonriente, pero en sus ojos había un brillo que reconocía perfectamente.
Ana, el amor siempre ilumina a quienes hemos perdido. Tienes el poder de liberar a muchos, pero también de sanar a quien llevas dentro. No olvides que esa luz vive en ti, dijo su madre, extendiendo la mano, como si pudiera tocarla a través de la niebla. Un nudo se formó en el estómago de Ana. Las lágrimas brotaron de sus ojos al darse cuenta de que el verdadero sacrificio no solo implicaba dejar ir, sino también aceptar la profundidad de su amor. Siempre estarás conmigo, respondió, sintiendo como la calidez de sus palabras iluminaba la fría oscuridad que la rodeaba. Las almas comenzaron a acercarse a ella lentamente, como si cada una supiera que estaban a punto de pasar de nuevo a la luz. Al verlas, Ana sintió un profundo anhelo aferrarse a su corazón, un deseo de redención que la impulsaba a hacer lo que tenía que hacer. Por favor, cuéntame, murmuró, dígame qué hacer y cómo liberarles. Las sombras respondieron al unísono, susurra sus nombres, llama a los que amas, tu luz es suficiente para todos nosotros. Con el aire pesado de emoción, Ana tomó el medallón entre sus manos y cerró los ojos. Cada respiración la unió más con el dolor de aquellos que se habían ido. Con voz temblorosa, comenzó a murmurar los nombres de sus seres queridos: Eulalia, Lucas, mamá. Cada nombre que susurraba parecía romper un hilo que había hecho un nudo en su corazón, llevando consigo el peso de las pérdidas y los secretos. Las sombras comenzaron a disolverse, dejando un rastro de luz cada vez más brillante. Ana sintió como una energía poderosa la envolvía, como un manto cálido, la aceptación, el amor y la claridad. Gracias, Ana. La dulce voz de su madre se escuchó por última vez, antes de que todo estallara en un resplandor divino. La habitación estalló en luz, y Ana sintió que el mundo que conocía se desvanecía. En su lugar, un campo florido le dio la bienvenida, lleno de colores vibrantes y fragancias que nunca había sentido. Cuando la luz finalmente se retiró, Ana se encontró sola en una vasta pradera, llevándose la mano al pecho donde el medallón aún latía, ahora caliente y sereno. Se dio cuenta de que había superado la tormenta, no solo enfrentando su miedo sino también abrazando su verdad. Las almas liberadas comenzaban a danzar a su alrededor, como mariposas llevadas por el viento. Agradecidas, Ana sonrió, sintiendo que el peso de su linaje había cambiado. Ahora, el dolor que había creído insuperable se transformaba en libertad y luz, y sabía que la historia de su familia podría ser reescrita. Nunca más estaré sola, se dijo con determinación. Ya había roto la cadena que ataba a los que amaba la tristeza. Con el medallón en su pecho y la brisa acariciando su rostro, Ana preparó el camino para un nuevo capítulo en su vida. Alzó la vista hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a salir, iluminando todo a su paso. Con cada paso que daba, sentía que el amor continuaba fluyendo, conectándola en un ciclo eterno con su familia y la historia de su linaje. Ana decidió, entonces, regresar a su hogar. La oscuridad ya no era un enemigo. Era parte de quien era, y también un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros se puede encontrar luz. Con paso firme, se dispuso a compartir su historia, a sanar a aquellos que aún llevaban el peso del oculto. Comprendió que su viaje no había terminado, había comenzado una nueva vida llena de esperanza, amor y conexión. Y así, con el viento a sus espaldas y el corazón lleno de un nuevo propósito, Ana se despidió de lo que había sido, y abrazó lo que era. Ahora la vida comenzaba de nuevo. No olvides que este viaje increíble no termina aquí. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo, y comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. Tu apoyo es crucial y merece ser reconocido. Llenemos la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre la historia. Recuerda, este es el momento de mostrar tu apoyo. Hazlo ya.